Les comentaba recién que leyendo Argent Leaks, descubrí lo que sería la historia, más que nada el prontuario, de el hombre con el que se reunió Mauricio Macri en Paraguay. Me refiero a Horacio Cartés, expresidente del vecino país. El autor de Argent Leaks, ustedes saben, es Santiago O'Donnell, en base a los documentos que liberó o ayudó a liberar Julian Assange. ¿Mm? Este, y allí hay cables del Departamento de Estado, cables de las distintas agencias de los Estados Unidos, que nos dan una idea de las cosas que se saben alrededor de este personaje. Escuchen porque es imperdible, ¿no? El capítulo dedicado a Horacio Cartés, insisto, el hombre con el que Macri voló a reunirse. El título del capítulo de O'Donnell en Argent Leaks es Horacio Cartés, campeón sudamericano de narcolavado. ¿Cómo? Campeón sudamericano de narcolavado. Dice así: los cables no dejan margen para la duda. Para el gobierno de los Estados Unidos, el principal lavador de dinero del narcotráfico de Paraguay y uno de los más importantes de América Latina es su actual presidente, Horacio Cartés. No lo dice ahora, claro, ya que semejante afirmación desataría un conflicto internacional. El libro, les recuerdo, esto es una nota mía, el libro de Argent Leaks salió mientras Cartés era presidente del Paraguay. Sigo entonces, cierro el paréntesis y sigo. Después de todo, Cartés fue elegido democráticamente por el pueblo paraguayo. La información aparece en dos cables diplomáticos filtrados por Wikileaks años atrás. Banquero, empresario tabacalero, fabricante de bebidas gaseosas, presidente del Club de Fútbol Libertad, uno de los más populares del Paraguay, Cartés ganó la presidencia en abril del 2013 con el 45% de los votos. Su agrupación política, el Partido Colorado, domina la política del Paraguay desde hace más de un siglo, siempre alineado a la política exterior de los Estados Unidos. Cuando los periodistas paraguayos le preguntaron por los Wikileaks durante la campaña, Cartés dijo que no le habían encontrado nada, que nadie había presentado pruebas concretas de su supuesta conducta criminal ante tribunales estadounidenses y que sus competidores norteamericanos en el negocio del tabaco habían fabricado las acusaciones en su contra. Asumió con el silencio de Washington y en sus primeras declaraciones como jefe de Estado, como buen presidente colorado, se deshizo en elogios hacia Estados Unidos. A mí me gusta mucho, crecí mucho con Estados Unidos. Papá, fallecido ya, trabajaba mucho con la representación de aviones Cessna, fue donde nos tocó estudiar a todos los hermanos. Un país donde funciona todo. Es un país que cuando uno comete un error, lo paga. Funciona todo, funciona la justicia. Es un país que después de grandes crisis tiene capacidad de reacción, declaró. Pero según cables diplomáticos, el amor que Cartés profesa por Estados Unidos no es un amor correspondido. El primer cable que lo incrimina está fechado el 27 de agosto del 2007. Fue escrito en la embajada estadounidense en Asunción y lleva la firma del entonces embajador en Paraguay, James Kayson. El cable cita al jefe de la Agencia Antinarcóticos de Paraguay, quien le aseguró a un diplomático estadounidense que el 80% del dinero que se lava en ese país pasa por un banco controlado por Cartés. El cable se refiere al nombramiento del expresidente del Banco Central de Paraguay, Ángel Gabriel González Cáceres, como director de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes durante el gobierno colorado de Nicanor Duarte Frutos. Según el despacho diplomático, el entonces director de la Secretaría Antidrogas le dijo a un funcionario de la embajada que González Cáceres había accedido a la Secretaría Antilavado para encubrir la actividad criminal de Cartés y preservar su reputación de pilar de la comunidad. Dijo también que por proteger a Cartés, el flamante funcionario seguramente recibiría un incentivo financiero. El director de la Senat, Hugo Ibarra, le dijo al encargado de negocios de la embajada el 21 de agosto, no tengo nada que ver con González. Dijo que el rol de González en el colapso del banco alemán es noticia vieja y chiquitaje. Bueno, avanza el texto de Santiago O'Donnell y, entre otras cosas, señala que el banco de Cartés en ese momento se llamaba Amambay, ahora cambió de nombre, creo que se llama Basa, haciendo notar que el 80% del lavado de dinero en Paraguay se mueve a través de esa institución bancaria. Ibarra indicó que González sigue involucrado en Amambay y pregunté por qué un presidente del Banco Central aceptaría un cargo inferior como director del CEPRELAT a menos que exista algún otro incentivo financiero. O sea, que salió del Banco Central para ir a un organismo de menor cuantía, pero para, según lo que dice el texto aquí, encubrir que el banco de Cartés era el principal banco lavador de dinero de todo Paraguay.
Hay otro cable. El segundo cable es mucho más contundente. Fechado el 5 de enero del 2010 y enviado desde la Embajada de Buenos Aires, dice que la DEA, la principal agencia antinarcóticos de los Estados Unidos, seguía a Cartés por lo menos desde abril de 2009, cuando lanzó la operación transnacional Corazón de Piedra, desde las embajadas de Asunción y Buenos Aires y desde la oficina de la DEA en Nueva York. El cable dice que el equipo de DEA en Buenos Aires había infiltrado a uno de sus agentes en la organización de Cartés. Al mismo tiempo, según el cable, Cartés había despertado el interés de la ATF, el Buró de Alcohol, Tabaco y Armas, la agencia del famoso Elliot Ness, el superagente que se hizo célebre persiguiendo al capo mafioso Al Capone. La ATF se especializa en investigar el contrabando de tabaco y también había detectado que Cartés era uno de los principales contrabandistas de tabaco ilegal a Estados Unidos. Cartés ya figuraba en la base de datos de sospechosos de narcotráfico de la DEA, llamado NADIS, con el número 2749184. Como la DEA depende del Departamento de Justicia y la ATF depende del Departamento del Tesoro, pero ambas investigaban al mismo sospechoso, la ATF organizó una reunión para coordinar esfuerzos. Esa reunión, dice el cable, se llevó adelante entre el 6 y el 9 de abril de 2010 en un hotel de Panamá. Según el despacho diplomático firmado por la embajadora en Buenos Aires, Vilma Socorro Martínez, de la reunión participaron agentes de la DEA que viajaron desde Buenos Aires, Asunción, Lima y Nueva York, y agentes de la ATF llegados desde sus oficinas de Bristol y Winchester, Virginia y Washington, D.C. También participaron funcionarios de la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York. Además, estuvieron presentes directivos de las principales multinacionales tabacaleras, como British American Tobacco, Reynolds Tobacco Company y Altria Group, ex Philip Morris. En la reunión de Panamá se decidió designar a Cartés como blanco prioritario consolidado. Estamos hablando, otro paréntesis, estamos hablando del hombre con el que fue Mauricio Macri a reunirse al Paraguay, ¿sí? Un estatus, dice, sigue el texto, al que solo acceden quienes son considerados por Estados Unidos como los jefes de las organizaciones delictivas más poderosas que amenazan a ese país. ¿Está claro? Blanco prioritario consolidado. Un estatus al que solo acceden quienes son considerados por Estados Unidos como los jefes de las organizaciones delictivas más poderosas que amenazan a ese país. La asignación a una persona significa que la investigación pasa a ser una prioridad para todas las agencias de seguridad pública en los Estados Unidos. La operación Corazón de Piedra es una investigación transnacional coordinada. Está enfocada en la disrupción y el desmantelamiento de una importante empresa de tráfico de drogas y lavado de dinero que opera en la Triple Frontera y en otras partes del mundo. Esta investigación ha establecido vínculos entre el tráfico de drogas, el lavado de dinero y otras organizaciones criminales y por lo tanto fue aprobado como investigación de blanco prioritario en abril de 2009. A partir de esa designación, el grupo reunido en Panamá decidió ampliar la operación para incluir a otras agencias que pudieran aportar información sobre Cartés o que estuvieran interesadas en él. De esa forma, sigue el cable, se decidió sumar a la operación Corazón de Piedra a representantes de la Fuerza Especial Antimafia de la ciudad de Nueva York, que ya seguía al actual presidente del Paraguay en el marco de una operación antilavado conocida como Operación Cuerda Floja. También incluyó a funcionarios especializados en actividades criminales del Departamento de Justicia, del Departamento del Tesoro, de la Aduana, del Departamento de Migraciones, de la Reserva Federal y de la Agencia Impositiva Federal de los Estados Unidos, la IRS. Tras enumerar las distintas oficinas estatales que se sumaron a las pesquisas, el cable identifica a Cartés. Escuchen esto, escuchen quién es el hombre que recibió a Macri en Paraguay. El cable identifica a Cartés como el blanco principal de la mega investigación y dice que la DEA ha logrado infiltrar a un agente encubierto en el círculo íntimo del empresario paraguyo. Para no dejar dudas acerca del banco de la operación, el autor del cable siempre escribe la palabra Cartés con mayúscula. El equipo investigativo ha implementado estrategias y operaciones dirigidas a atacar la infraestructura financiera de las redes de suministro de narcotráfico y otras empresas criminales operando en la Triple Frontera. Utilizando un enfoque estratégico para apuntar a los centros internacionales de comando y control de estas organizaciones criminales, los agentes han tenido éxito en introducir un agente encubierto de la DEA al designado Horacio Cartés. Sigue el texto, insisto, esto forma parte del Wikileaks, de los Wikileaks, y es parte del libro Argenleaks de Santiago O'Donnell, y describe lo que yo decía, no la historia de Cartés, sino fundamentalmente su prontuario. ¿Qué pasó con esta historia? ¿Cómo llegó a presidente? ¿Y cómo llegó a ser presidente y a terminar su mandato sin que Estados Unidos le echara mano o le echara guante, como uno puede decir? Es una investigación muy, muy fuerte, esta Corazón de Piedra. Es más abarcativa, en el sentido de que no solamente investigaba a Cartés. El objetivo no era identificar si Cartés era narcolavador, eso ya estaba dado por hecho. Y dice así el texto de Santiago O'Donnell: el objetivo de la investigación es reunir pruebas que sirvan para llevarlo a la justicia o para negociar con él desde una posición de fuerza.
Escuchen esto, porque esto es muy importante, o para negociar con él desde una posición de fuerza. Una cosa es saber que Cartés es un narcolaborador a gran escala mediante infidencias off the record de encombrados policías, banqueros o políticos paraguayos y por haber infiltrado su organización con agentes encubiertos, y otra cosa es estar en condiciones de mostrarlo ante un tribunal de justicia. Para asegurarse una condena hace falta un nivel probatorio mucho más alto del que ofrecen las confidencias íntimas y circunstanciales de informantes de embajada, los testimonios de agentes encubiertos que actúan de forma ilegal en territorio extranjero y las certezas del denunciante. Además, cuando un narcotraficante se convierte en presidente de un país, lo que al comienzo era un caso criminal se transforma en una cuestión de Estado. O sea, aparecen factores estratégicos relacionados con la defensa del interés nacional de los Estados Unidos. Y allí entra a jugar la CIA, la agencia líder de los Estados Unidos de investigaciones vinculadas con la seguridad nacional, que se realizan en el extranjero, y con solo invocar razones de seguridad nacional, la CIA cuenta con la potestad de cerrar investigaciones que otras agencias realizan en el extranjero. Esta historia, insisto, es parte de un libro, el libro se llama ArgenLeaks, tiene que ver con los documentos desclasificados por Julian Assange, que fueron curados, investigados, masticados periodísticamente por este gran colega que es Santiago O'Donnell. Me parecía importante destacar quién era esta persona, porque todavía tenemos la incógnita de qué fue a hacer Mauricio Macri en un auto que es del Estado, que todavía no devolvió, ¿sí? Hasta el hasta el aeroparque de San Fernando, y volar misteriosamente a Paraguay para reunirse con Horacio Cartes. Bueno, Horacio Cartes es esta persona que describíamos recién. Se lo acusa de cosas muy graves. Tiene también protectores poderosos, porque ¿qué pasa cuando Estados Unidos acumuló bastante información sobre una persona que está vinculada a algún tipo de lavados, algún tipo de irregularidades de ese tipo? Lo primero que se le ofrece es un acuerdo, que empieza a trabajar para ellos. Con lo cual, Cartés puede haber estado ahí primero, en esa reunión, o puede haber convocado a Macri por muchas cosas. Pongámosle por el Lavallato. Hoy Cartés está siendo investigado en Brasil porque su banco, que recién estábamos comentando, se supone que es el banco donde se le lavó el dinero del Lavallato. Recordemos que en el marco del Lavallato parecía también Gustavo Arribas, ¿no? Pero bueno, ese puede ser uno de los motivos. El otro motivo puede ser que por ese banco también se triangulaban las operaciones de Vicentín Paraguay. Entonces quizá Macri fue allí a averiguar, a saber, a conocer detalles de su principal aportante en campaña, ¿no? Que fue el Grupo Vicentín, precisamente. Grupo al que él asistió desde el Banco Nación, ¿sí? Con 18.500 millones de pesos que este grupo no quiere devolver porque dice que no los tiene. Quizá fue a hablar de eso. O tal vez fue a hablar precisamente de una internacional, la posibilidad de construir una internacional de derecha bancada por la CIA, porque recordemos que cuando la CIA intervino, cuando Cartés llega a presidente, interviene la CIA en esta operación de otras agencias federales y dice, ojo, esto ya es cuestión de Estado. Si el tipo es narco, no es narco, si es lo que sea, ahora es de los nuestros. ¿Se acuerdan, no? Cuando decían sobre Tachito Somoza, el que fue dictador de Nicaragua, Estados Unidos decía, es un hijo de puta, pero es un hijo de puta nuestro, ¿no? Ese cariño, aunque sea por las malas personas. Pero bueno, en fin, es probable que Cartés sea todo eso que dice la DEA, es probable que Cartés sea todo lo que dicen esos cables, pero es probable también que sea eso que dicen y que eso cuente con el aval y el respaldo de los Estados Unidos. Lo único que me queda claro de esto es que no viajó Mauricio Macri a Paraguay por razones que pueden ser explicadas, porque si no ya las hubiera dado. Hubo informes pedidos por parlamentarios paraguayos, un escándalo, terminó ayer la sesión, dijeron que se cortó la luz, el gobierno paraguayo se niega a dar la explicación de por qué Macri viajó hacia allí. Para terminar, una sola cosita. Pueden buscar este texto, está en el sitio de Santiago O'Donnell colgado, lo colgó el 15 de julio, el sitio se llama medioextremo.com, medioextremo.com, con muy buenas notas allí de Santiago O'Donnell. Pueden ir a buscar el texto, leerlo más tranquilo de lo que yo se lo puedo leer por la radio. Pero lo último, ¿se imaginan si tuviésemos un periodismo mejor? ¿Cuál debería haber sido los títulos que acompañaron este viaje? ¿Con quién se reunía? Porque Macri se fue a reunir con alguien que está señalado, mencionado, acusado de múltiples irregularidades y delitos, entre ellos de narcolavado.
entre ellos de lavado de plata de la corrupción. Es noticia, ¿no?, que un expresidente vaya a reunirse con semejante personas. Y que no sé, es como si alguien fuera a reunirse con Licio Gelli cuando estaba vivo, o con Guy Faraon, el escándalo BSSI, o sea, te vas a reunir y ese encuentro implica un montón de lecturas posibles, entre ellas que vos formás parte de esas mismas irregularidades. Por supuesto, después tendrá que actuar la justicia. Casualmente, la justicia está actuando en el tema del espionaje político y Macri viajó a Paraguay con su asistente, su secretario privado, Nieto, aquel al que le secuestraron el celular que está allí en el juzgado de Lomas de Zamora y que promete más de una sorpresa cuando se conozcan los llamados que salían y entraban a ese teléfono celular. Macri se reunió con Horacio Cartes. Lo que nadie te contó es quién era Horacio Cartes. 20 minutos pasaron de las 10.